Hola, yo soy la profe Tiffany y en este video vamos a estudiar y analizar las civilizaciones antiguas de Costa Rica. Bueno, vamos a comenzar un poquito con la historia de los cazadores y los recolectores. Estos grupos eran nómadas, es decir, se desplazaban de un lado a otro en búsqueda de alimentos obtenidos mediante la caza, la pesca y la recolección de frutos. Además, fabricaban herramientas como lanzas y cuchillos, que eran elaborados con piedra, hueso y madera. Otra característica de esta población era su incipiente división del trabajo, donde los hombres se dedicaban a la pesca y la cacería y las mujeres a la recolección de frutos silvestres, trabajando en equipo para solventar las necesidades de todos los miembros de la población. Posteriormente descubrieron la agricultura con métodos como la roza y la quema, que consistía en quemar árboles y utilizar las cenizas como fertilizante. Importantísimo resaltar que el maíz era el cultivo principal y la base de su alimentación. Conforme se hicieron sedentarios y se fueron asentando, fueron apareciendo los cacicazgos iniciales. Varios arqueólogos han encontrado evidencia científica de cómo las poblaciones sedentarias pasaron a ser sociedades tribales, organizándose en cacicazgos. Esto quiere decir que tenían un líder, el cacique, que era la persona que se encargaba de organizar y era líder de cada una de estas civilizaciones. Y por último, la sociedad cacical. En este periodo de la historia las poblaciones se han asentado totalmente y se encontraban organizadas en un orden jerárquico, con aldeas principales y poblados secundarios, con linajes de poder hereditario y especialización de labores. El cacique, que era el líder de la aldea principal, y caciques secundarios en aldeas subordinadas. Además tenían el chamán, que era una persona que tenía conocimiento mágico astrológico para curar enfermedades y todo lo relacionado con la religión, dependiendo de las etnias. Hablemos un poquito propiamente de las civilizaciones antiguas en Costa Rica. Estas eran 8 y en este video te las voy a presentar una por una. Comencemos con los chorotegas. La población chorotega se ubicó en el territorio indígena Matambú, en la provincia de Guanacaste, y Nicoya principalmente. El idioma principal es el español, sin embargo contaban con la lengua mangue, que actualmente está extinta. En cuanto a la estructura social, se establecía con la existencia de cacicazgos, que actualmente han desaparecido. En la religión, en su espiritualidad, ellos eran politeístas. ¿Qué significa eso? Que tienen varios dioses. En cuanto a la salud, utilizaban medicina tradicional a base de plantas. Y se creía que las enfermedades se daban por causas sobrenaturales que afectaban al individuo. Recordemos que tenían chamanes. Importante también mencionar la base de la economía. Ellos criaban animales y tenían agricultura de subsistencia, basados en granos básicos, principalmente el maíz. Además, tenían una plaza tipo mercado donde el cacao era su moneda. La alimentación está basada pues principalmente en la agricultura para el consumo familiar. Sembraban maíz, cacao, plátano, pejibayes, arroz en menor escala y se cultivaban muchas frutas y tubérculos. En cuanto a la música, los pobladores de Matambú tienen un canto adoptado para hacer cualquier tipo de festividad, pues consideran que refleja la que es para ellos su tierra. Realizan danzas como la yegüita, la del saumerio y bailes sincréticos. Y en cuanto a la artesanía, ellos realizan cerámicas, principalmente pintadas por mujeres de color rojo y negro. Eran muy buenos artesanos en barro, oro, jade y madera principalmente. Y las viviendas eran chozas de madera con techos de paja. Vamos ahora a hablar de los bribri. La población bribri vive en territorios indígenas de Talamanca, Enquecoldi, Salitre, Cabagra y provincias de Limón y Punta Arenas. El idioma de ellos es el bribri. Y en cuanto a la estructura social, la máxima jerarquía social y espiritual le corresponde a los médicos tradicionales o los agua,
Están organizados en clanes que siguen la línea materna, ¿verdad? Siguen organizados en familias. En cuanto a la espiritualidad, ellos creen en Sibó. Sibó representa al Dios creador de todas las cosas. Dice que creó al hombre a base de semillas de maíz. La salud es la adecuada armonía entre el ser humano y la naturaleza, y las enfermedades lo toman como consecuencia del irrespeto a la naturaleza. Principalmente se habla mucho de Sibó. En cuanto a la economía, la agricultura de banano, plátanos, cítricos, cacao y granos básicos. Recordemos que en Talamanca, en la zona de Limón, se da mucho el cultivo de banano. La vivienda, tienen una casa típica, tiene forma cónica. Ese es el emblema de construcción del mundo definida por Sibó, según ellos. Otro tipo de vivienda cultural es la que se construye elevada del suelo, sobre horcones. Las paredes están construidas con corteza de árboles. En cuanto a la música, utilizan cantos que usan los aguá. Solo se acompañan con flauta y tambor, presentes en los rituales y ceremonias de curación. Además, hay cantos fúnebres a la naturaleza, al trabajo, de cuna, para todo hay cantos. Tienen danzas. La danza del Sorbón es como la más importante y simboliza la solidaridad y la pertenencia a la tierra. En cuanto a la artesanía, se especializaron en la elaboración de bolsos, cerámicas con motivos religiosos, la cestería y la alfarería. Ellos representaron a Sibó, por cierto, con su artesanía. Y la alimentación incluye granos básicos, verduras, bebidas tradicionales como la chicha, el chocolate, sí señores, ellos inventaron el chocolate a base del cacao y el café. Vamos ahora con el pueblo Cabécar. El pueblo Cabécar utiliza el territorio indígena de Cabécar, Talamanca, Telire, Tainí, Bajo Chirripó, Alto Chirripó, Nairi, Aguari, Ujarrás, Chinaquichá y las provincias de Limón, Cartago, Punta Arenas y San José. El idioma de ellos es el Cabécar y ellos están organizados con clanes y linajes de línea materna. La máxima jerarquía es el jaguá, que es el médico tradicional. En cuanto a la espiritualidad, también creen en Sibó y este le hace tributo como a guías espirituales como el jaguá o los suquías. En cuanto a la salud, ellos también creen en la armonía entre el ser humano y la naturaleza y utilizan medicina tradicional a base de plantas. Y ellos toman también la enfermedad como una consecuencia del irrespeto a la naturaleza. En cuanto a la economía, se basa principalmente en agricultura de banano, plátanos, cítricos, cacaos y granos básicos. La alimentación son carnes silvestres, ¿verdad? Como los animalitos que ellos cazaban, y granos básicos, bebidas tradicionales como el cacao, el pataste, el atol de maíz. En cuanto a la música, es muy espiritual. Ellos le cantan al sol, a la luna y agradecer a Sibó, ¿verdad? Por la vida de ellos y por todas las cosas de la naturaleza. Tienen cantos de cuna a la naturaleza y al trabajo. La danza del Sorbón es muy importante. Simboliza la solidaridad y la pertenencia a la tierra. En cuanto a la artesanía, hacen mochilas, guacales, utensilios de barro, hamacas, canastas, esferas, arcos, flechas y herramientas para la cacería. La vivienda también tiene forma cónica y se construye sobre horcones. Las hojas de los techos se tejen. Las paredes están construidas con corteza de árboles. Pasemos ahora al pueblo indígena Boruca. Ellos se ubicaron en Boruca, en Rey Curré y en la provincia de Punta Arenas. El idioma principal es el español, pero el idioma Boruca está ahí en proceso de revitalización, recuperándolo poco a poco. La estructura social está a cargo de la Asociación de Desarrollo Integral. No se mantiene una estructura tradicional. En cuanto a la espiritualidad, tienen un héroe llamado Cuastrán. Al igual que su hijo, también es como un guardián de los recursos naturales, ambientales y culturales. En cuanto a la salud, tienen amplios conocimientos en medicina tradicional a base de plantas y nuevamente la enfermedad simboliza un irrespeto a la naturaleza. En cuanto a la economía, ellos practican mucho la artesanía, principalmente de tejidos, máscaras, ganadería, agricultura, comercio y turismo.
Se alimentan de granos básicos, verduras y bebidas tradicionales como la chicha y el café. En cuanto a la música, se conservan muy pocos cantos en lengua boruca. Recordemos que la lengua va en proceso de recuperación. En las celebraciones tradicionales se utiliza el tambor, la flauta y el acordeón. En cuanto a la danza, hay manifestaciones de danza, el baile de los diablitos, también como la mula y los negritos, son varias danzas tradicionales que ellos hoy día practican. En cuanto a la artesanía, se especializan en la elaboración de tejidos y máscaras. Sin embargo, también hacen artesanías en madera, jícaro y bejuco. Las chozas borucas es una vivienda tradicional, es reciente y ha estado motivado por la escasez de material y eventos naturales como los huracanes. La población térraba está ubicada en Térraba, en la provincia de Punta Arenas. El idioma oficial de ellos es térraba. En cuanto a la estructura social, las decisiones son tomadas por mujeres. Acompaña la Asociación de Desarrollo Integral y un consejo de ancianos. La espiritualidad. Existe una espiritualidad llamado Sibó y la intermediaria entre la persona y Sibó es la abuela, es protectora de las aguas. En cuanto a la salud, utilizan medicina tradicional de las plantas y nuevamente se observa la enfermedad como una consecuencia del respeto a la naturaleza. La agricultura de subsistencia, crianza de animales domésticos, proyectos de ecoturismo y artesanía construyen la economía de la población terra. Se alimentan de granos básicos, verduras y bebidas tradicionales como la chicha y el café. La música mantiene sus expresiones musicales que comparten con comunidades térides panameñas. En cuanto a la danza, se ha procurado revitalizar los bailes que están amenizados con un violín, muy frecuentes durante el siglo XIX. La artesanía se elabora con jícaras, collares y artesanías de madera. Y la vivienda se utiliza como rasgo de identidad cultural. Se utiliza para actividades de convivencia familiar y comunal, para reuniones o para el turismo. La población Maleco. El territorio indígena Maleco está ubicado en la provincia de Alajuela. El idioma de ellos se llama Maleco también y actualmente todavía se mantiene. La estructura social tiene sistemas familiares y se guían por personas mayores. En cuanto a la espiritualidad, ellos tienen relación con la Sagrada Tierra Madre, que es fuente de vida. Toman a Tokú como el creador del universo y el espíritu que controla la Madre Tierra. También basan la salud en medicina natural y la enfermedad como consecuencia del irrespeto a la naturaleza. En cuanto a la economía, practican el trueque. ¿Qué es eso? Es el intercambio de bienes o servicios. En cuanto a la alimentación, se alimentan principalmente de pescado envuelto en hojas de anís y bijagua. La música responde siempre a la espiritualidad, romanticismos y vivencias propias. Usan el tambor, las maracas y las flautas de bambú. Las danzas más conocidas son el napuratengueo y la naquiconroritaje, que son las que se utilizan con el tambor. En cuanto a la artesanía, son especialistas en talla de madera y tambores decorados con figuras expresivas. Y en cuanto a la vivienda, utilizan el estilo palenque de 2 aguas de forma cuadrangular, montado sobre pilotes y abierto. Es más abierto que las chozas de las demás tribus indígenas. Vamos ahora a hablar del pueblo Huetar. El pueblo Huetar estaba localizado en territorios indígenas de Zapatón de Puriscal y Quitirricí de Mora, en la provincia de San José. El idioma oficial de ellos es el español, ya que el originario lamentablemente está extinto. En cuanto a la estructura social, está organizado por un consejo de ancianos y una asociación de desarrollo como gobierno local. En cuanto a la espiritualidad, ellos hablan mucho de la naturaleza y el ser humano, que son un todo integral. En cuanto a la salud, se conserva a través de la alimentación, armonía espiritual y relación con la naturaleza. La economía se basa en la producción agrícola y en menor grado ganadería. Se alimentan de granos básicos, tubérculos y carnes. En cuanto a la música, utilizaban la ocarina, que es un instrumento musical elaborado por ellos, y un tambor.
se practican cantos para la naturaleza. En cuanto a la danza, se llevaba a cabo la danza del hueso por la muerte de una persona. También danzas a la lluvia, los árboles, el sol y la luna. La artesanía está compuesta por sombreros y canastos hechos con plantas de estococa. Perfeccionaron la preparación de tintes vegetales. En cuanto a la vivienda, ellos se construían ranchos circulares con el techo cónico de una sola planta. Vamos ahora a hablar de esta última población indígena que estaba ubicada en Montezuma, Altos de San Antonio, Conteurica, Cotobruz, Osa, en la provincia de Punta Arenas. El idioma tiene el mismo nombre de su tribu. Y en cuanto a la estructura social, se promueve mucho el respeto por personas sabias mayores y la organización por decisiones del pueblo en conjunto. En cuanto a la espiritualidad, se formaban vínculos espirituales y naturales. Tenían igual un creador de toda la tierra y el cielo y de los seres espirituales malos. La salud se rige por lineamientos de sabiduría ancestral. Cuentan con médicos tradicionales e íntima relación entre el equilibrio y respeto entre seres espirituales y la naturaleza. Ellos creían que las enfermedades tienen sus propios seres en el mundo espiritual y atacan en consecuencia del desequilibrio del ser humano con su ambiente inmediato y espiritualidad. La economía se basa principalmente en agricultura de banano, plátanos, cítricos, cacao y granos básicos. La alimentación está basada en granos, tubérculos básicos y carnes. En cuanto a la música, se realizaban cantos sagrados en eventos importantes, instrumentos musicales como conchas de tortuga, de caracol, maracas, cuernos de ganado, tambor y flautas. Utilizaban danzas con orígenes en las mismas creencias de ellos y se practican celebraciones y ceremonias. Las danzas más comunes son el baile de la serpiente, la mariposa, el caracol y las pavas. La artesanía se basaba más que todo en decoración con dibujos de vivos colores y basados en triángulos. Contiene figuras de animales, plantas, rasgos de animales y humanos. La vivienda era igual en forma de cono y representaba al dios de ellos. Actualmente se habita además en casas no tradicionales. Y en cuanto a la vestimenta, las mujeres acostumbran el uso de vestidos largos hasta los tobillos con decoraciones geométricas de diversos colores. Los hombres también decoran sus camisas o pantalones con diversos diseños. Hemos estudiado las 8 etnias indígenas de Costa Rica. Muchas gracias por ver este video. Vamos por un 100. Nos vemos en clases.